Vamos a hacer el ejercicio número 4 de primera parte del examen de convocatoria de junio de 2015, que dice así. Una partícula cargada se encuentra sometida a la fuerza que sobre ella ejerce un campo electrostático externo. En ausencia de otras fuerzas externas, la partícula describe una trayectoria por la que pasa de estar en reposo de un punto en el que el potencial respecto al infinito es 10 voltios a un punto en el que el potencial respecto al infinito es 12. Si en este proceso el incremento de energía cinética de la partícula ha sido de 18 milijulios, ¿qué carga posee la partícula? Aquí hemos planteado los datos. Tenemos el potencial final e inicial respecto al infinito y la energía que está pasada a julio para tener todas las unidades en el sentido internacional. Tenemos que saber que la energía que posee esta partícula es igual a menos Q por el incremento potencial. Que esto se puede igualar al incremento de la energía cinética. Bueno, lo que tenemos, si empezamos a seguir planteando el ejercicio, tenemos que 18 por 10 grados menos 3 julios es igual a menos Q, y el incremento de potencial en este caso es 12, que es el final, menos 10, que es el inicial, que esto básicamente da 2. Despejando, tenemos que la carga de la partícula es igual a menos 18 por 10 grados menos 3 julios partido de 2 voltios. Esto es igual a menos 9 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Como en este ejercicio la respuesta está en 1000 coulombs, vamos a pasar el resultado que tenemos a 1000 coulombs, que básicamente estos son menos 9 mil coulombs. Si nos fijamos en la respuesta, la que coincide es la número C. Es decir, que esta partícula tiene una carga de menos 9 microcoulombios.